El derecho económico, presentado por el equipo 5. Integrantes: Barroso Fuentes Renata Juliana, Betán Sebastián Natalia Naomi, Hernández Vargas Ignacio David, López Rodríguez Jeffrey Yacid, Martínez Romero Gustavo Gael, Moreno Magaña Natalia Alejandra y Teyuretas Sergio Emilio. ¿Qué es el derecho económico? Dario Munera Angara lo define como el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo en la riqueza generada por un sistema económico. Para Uber, es el conjunto de estructuras y medidas jurídicas con las cuales, utilizando facultades administrativas, la administración pública influye en el comportamiento de la economía privada. En conclusión, el derecho económico se define por 1. Organizar la economía macrojurídica a nivel nacional. 2. Asignar al Estado un poder regulador eficiente. 3. Fomentar los mecanismos del mercado. 4. Buscar conciliar intereses generales con los privados nacionales o extranjeros. 5. Sancionar las prácticas desleales y restrictivas o monopólicas. Y 6. Las normas tienen más carácter social e internacional que internos o nacional. Características del derecho económico. Lo que caracteriza al derecho económico es que es humanista, dinámico, complejo, nacional e internacional, concreto, multidisciplinario, interdisciplinario, posee un enfoque micro y macroeconómico y es instrumento para el cambio social. Humanista. El derecho económico tiene como centro al hombre. Sus normas no tienen relación con los ajustes estructurales que limitan el gasto público y con los salarios, mientras los precios crecen en favor del capital. Dinámico. Con el proceso de globalización, las normas cambian y se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos. Ese dinamismo es distinto a la globalización. Por tanto, los subsidios para impulsar a las pequeñas y a productores agrícolas serán dinámicos y oportunos para los países en desarrollo, mientras sean desleales e injustos para los productores de los países desarrollados de la pista rápida de la globalización. Complejo. El derecho económico contemporáneo muestra facetas duales, así normas del GATI, sustituido por la Organización Mundial del Comercio, que liberan los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo. Coexisten junto a normas que sancionan a las empresas estatales estratégicas que son vitales para el crecimiento económico de los países de la pista lenta. Concreto. El derecho económico es concreto, pues su basamento constitucional y sus legislaciones secundarias se aplican a relaciones económicas que tienen como escenario el territorio nacional. Lo teórico en el derecho económico se plasma en los objetivos metajurídicos que están en los sistemas de economía mixta, como el vigente formalmente en México. Multidisciplinario e interdisciplinario. Hace referencia a que el derecho económico puede ser analizado desde distintas áreas del conocimiento humano. En otras palabras, por su misma naturaleza, presenta implicaciones de tipo económico, jurídico, político, etc. Por otro lado, el interdisciplinario se refiere a las normas de contenido económico. Requiere un abordaje no formalista y esencialmente realista y sociológico. Así, una norma que devalúa la moneda no puede verse solo como una medida que no le menen que fomenta exportaciones, sino como una decisión de política económica que expropia los sueldos y salarios de las mayorías, y a su vez afecta los ingresos para educación, vivienda, salud y alimentación. Enfoque macroeconómico y microeconómico. La política macroeconómica es la contrapartida normativa de la teoría macroeconómica que explica los grandes equilibrios de una economía. Por su parte, las políticas microeconómicas
son aquellas que pueden identificarse a partir de las actuaciones de las autoridades que pretenden influir o alterar decisiones individuales. Siguiente. Instrumentos para el cambio social. No todo el derecho económico es un instrumento de cambio social, ya que existen productos no necesarios que consumen divisas y plantas nacionales. En cambio, las normas protegen a los consumidores, al empleo normativo y fomentan la expansión de empresas. A continuación, les presentaremos las leyes que lo constituyen. Número 1. 1. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley es de orden público, que busca eliminar todo tipo de discriminación en contra de cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidad. 2. Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Establecen las cuotas dependiendo de la mercancía, por ejemplo, si son animales, frutos o flores. 3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Reglamenta las adquisiciones de inmuebles o prestaciones de algún servicio de acuerdo al artículo 134 de la Constitución. 4. Ley aduanera. Regula la entrada y salida de mercancía en el territorio nacional, así como los medios en que se transportan y las acciones que se deriven de la actividad. 5. Ley de Ciencia y Tecnología. Regula los apoyos que el gobierno brinda para el desarrollo de investigaciones científicas, mediante qué instrumentos y qué mecanismos. 6. Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. Busca controlar todo lo relacionado con productos químicos para evitar su desvío en narcóticos. 7. Ley General de Salud. Asegura la salud accesible a todas las personas, pero relacionada a la economía. Asegura la adecuada distribución, comercialización y supervisa o asigna los precios máximos de medicamentos. 8. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es la encargada de regular y sentar normas para la actividad financiera en México, con la finalidad de establecer regulaciones entre los clientes y los prestadores de servicios financieros. 9. Ley General de Sociedades Mercantiles. Regula la constitución y estructura de las sociedades mercantiles, así como las obligaciones que se derivan del contrato para los socios. Siguiente, gracias. 10. Ley de Concursos Mercantiles. Regula el concurso mercantil y proporciona la normatividad necesaria para la conservación de las empresas o de los bienes y derechos que la integran. 11. Ley Federal de la Correduría Pública. Regula la función del corredor público. 12. Ley General de Sociedades Cooperativas. Regula la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas, sus organismos y los derechos de los socios. (13) Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de Interés Público. Regula la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada y de interés público, las obligaciones derivadas del contrato y la estructura de la sociedad. 14. Ley de Comercio Exterior. Busca regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, el uso eficiente de los recursos productivos, defender la planta productiva y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
Número 15. Ley Federal de Protección al Consumidor. El objeto de esta ley es el de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurando la equidad, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Número 16. Ley de Inversión Extranjera. Tiene como objetivo la determinación de reglas para así poder canalizar de una mejor manera la inversión extranjera hacia el país y propiciar que se contribuya en el desarrollo social. Ley minera. Se sujetan a las disposiciones de esta ley la exploración, explotación y el beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan los depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. Número 18. Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Tienen por objeto el normar la constitución y funcionamiento de las cámaras de comercio, servicio y turismo, de las cámaras de la industria, así como el de confederaciones que las agrupan, y también el normar el sistema de información empresarial mexicano. Número 19. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley tiene como objeto el establecer el Sistema General de Unidades de Medida, precisar los conceptos fundamentales sobre metrología, establecer requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida, crear el Centro Nacional de Metrología, instituir el Sistema Nacional de Calibración. Número 20. Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Tiene como objeto el reglamentar el artículo 93 de la Constitución General de la República en materia de las facultades constitucionales del Senado, de requerir información a los secretariados de Estado, jefes de departamento administrativo, así como a los directores de los organismos descentralizados competentes sobre negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio. Número 21. Ley Federal de Competencia Económica. Tiene como objeto el promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como el prevenir, investigar, combatir y perseguir con eficacia, castigar y eliminar los monopolios, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica, y además restricciones al funcionamiento de los mercados. Número 22. Ley de la Propiedad Industrial. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. Número 23. Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Esta ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto. Número 24. Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su visibilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados en un marco de crecientes encadenamientos productivos para generar mayor valor agregado nacional. Número 25. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta ley va dirigida a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad. Número 26. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, entre otros.
Número 27. Ley del Registro Público Vehicular. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular, en las que constan las inscripciones a altas y bajas emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público. Número 28. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción cuarta, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz, oportuna, a efecto de coayudar al desarrollo nacional. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tiene como fin organizar, coordinar y controlar los procesos de la administración pública encaminados a rendir resultados sociales. Esta ley surge con bastante frecuencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Entidades Paraestatales. La presente ley reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 32. Ley de Fiscalización Superior de la Federación. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones 2, 6 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública. Ley General de los Bienes Nacionales. La iniciativa tiene por objeto expedir la normatividad encargada de regular el régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados. 34. Ley Federal de Derechos. Constituye actualmente un ordenamiento jurídico que refleja el dinamismo de las regulaciones y competencias del sector público. Ley Federal de Derecho de Autor. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene como fin proteger y divulgar el acervo cultural de los mexicanos, salvaguardar los derechos de los creadores, de los artistas, intérpretes, así como de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en cualquiera de sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o sus videogramas, sus emisiones, así como los de otros derechos de la propiedad intelectual. El presente texto se encuentra actualizado hasta el 24 de enero de 2020, fecha de su última reforma. (36) Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008. La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajos, los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Número 37. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrá contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de se consideran obras públicas tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y de bienes o inmuebles. Número 38. Ley sobre la celebración de tratados.
La presente ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados solo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. El procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción, la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. Número 39. Ley de Amparo. Se expide la Ley de Amparo reglamentaria en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particularidades en los casos señalados en la presente ley. Es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por disparidades sociales. A través de él podemos reconocer como sujetos de derechos condición básica para exigir su respeto frente a la autoridad y propiciar el respeto entre unos y otros. 40. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos. La ley regula deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, entre ellos las declaraciones patrimoniales. Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en esta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que rigen en el servicio público. Número 41. Ley de Planeación. La ley define a la planeación como la ordenación racional y sistemática de acciones que, tomando en cuenta el ejercicio de atribuciones del conjunto federal. Número 41. Ley de Planeación. La ley define a la planeación como la ordenación racional y sistemática de acción que, tomando en cuenta el ejercicio de atribuciones del Ejecutivo Federal en aspectos tales como la regularización y promoción de la actividad económica, social, política y cultural. Tiene como finalidad transmitir la realidad del país, de acuerdo con normas, principios y objetivos que establecen la Constitución y esta ley. Número 42. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México se aparte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado presente de manera exclusiva y a los contratos que los... Perdón. 43. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley. 44. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. La presente ley es de orden público. Tiene como finalidad promover lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información, en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales, autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. 45. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes de
la Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo el propio Instituto, ambas cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomas, los órganos con autonomía por disposición constitucional, el gobierno del Distrito Federal, sus órganos políticos, administrativos, autónomos, sus dependencias y entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el órgano judicial del Distrito Federal. 46. Ley General de Educación. Esta ley regula la educación que imparten el derecho federación, entidades federativas y municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contienen son de orden público e interés social. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 47. Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. La presente ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del sistema de servicio profesional de carrera de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada. Y 48. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La ley tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Importancia dentro del desarrollo económico de nuestro país. El derecho económico se pudo ver que tenía relación, no solo con la economía, sino también con la sociedad. La economía se ideó como un concepto para poder definir a los movimientos del dinero. Cuando estos empezaron a ser más complejos, se empezaron a establecer precios, se crearon monedas, también se les dio un valor, pero aún habiendo un orden, desde el punto de vista económico, aún había un desorden, pues podían surgir estafas, nuevas autoridades que designaran los valores, regularan efectivamente los precios, etcétera, etcétera. Entonces, surgió una rama del derecho para solucionar este gran caos que resultó ser un enorme problema, y para el desorden, la solución puesta figuró en esta serie de normas, todas estas pensadas en pro de la economía. Se vio la necesidad de condicionar estas normas para que fueran lo más justas posibles y por eso se enfocan en el ser humano, que fueran para mejorar la comunidad. Estas son flexibles y se han podido adaptar a todo tipo de actividades económicas a cualquier escala y también pueden tender a cambiar con el tiempo. Dio la mayor cantidad de libertades necesarias para un funcionamiento correcto y se encarga de preparar sanciones para su incumplimiento. Estas normas también regulan nuestra sociedad como individuo y se han dado cuenta de que es totalmente aplicable. Las pequeñas acciones económicas se ven sometidas ante estas ideas. También son aplicables por diferentes perspectivas y se involucran fácilmente con otras áreas económicas, por lo que su uso es universal. Todo esto ha tenido gran relevancia en lo que podemos observar. Bien, podemos iniciar con un ejemplo muy visible ante todos. Estos son los bloques económicos, acuerdos entre países surgidos en el siglo XX. Hoy los más famosos son la Unión Europea, el Telecán y el Mercosur, entre otros. Todos estos son tratados que tienen ventajas para cada parte, pero sobre todo siguen una serie de reglas y estas son el derecho económico, además de que no podrían ser legales si no se adhirieran a este. También podemos ver el derecho económico en los pleitos legales relacionados con dinero a causa de alguna infracción a la ley, ya sea por actos como malversaciones de fondos
u otras como estafas o problemas con la propiedad de ese dinero. La economía y el derecho pueden dar origen a dos campos distintos del conocimiento. Esto dependerá del rol que cada una de estas disciplinas adopte. En aquellas investigaciones donde la economía asuma la posición de ciencia y el derecho se ha tomado como objeto de investigación, está claro con la finalidad de plantear soluciones. Desde el punto de vista económico a un problema jurídico, por lo contrario, cuando el derecho desempeña la función en la ciencia jurídica y analiza los asuntos problemáticos de la economía con el objetivo de proponer alternativas del campo específico del saber jurídico. ¡Producción! ¡Producción! El derecho económico puede resultar útil para plantear alternativas para los actuales problemas del deterioro ambiental. Sin embargo, el derecho económico es el que tiene un rol protagónico en la búsqueda de propuestas en la solución, los mecanismos de realización directa que sean efectivos más que los existentes. Con esto también deberá surgir la implementación de instrumentos de una política económica congruentes, motivar en los agentes económicos cambios en sus conductas en la perspectiva de contribuir entre la sociedad y la naturaleza. Y esto ha sido todo